Hola chicos, ya estamos aquí una vez más en las clases de electricidad con tu profe Miguel. Entonces, el día de hoy vamos a ver lo que es corriente y resistencia eléctrica. Pero no sin antes recordarte que te inscribas, te registres y suene la campanita para que te lleguen todos los videos a tu buzón de YouTube. Así que ahora sí comenzamos. Vamos a ver lo que es intensidad de corriente y resistencia eléctrica. Para ello vamos a hacer una analogía una vez más del tanque elevado con agua y una pila. Bueno, ya habíamos hablado de que el tanque elevado generaba una energía potencial que hacía que circule el agua hacia abajo, es decir, se genera una corriente de agua hacia abajo. Bien, pero si la corriente de agua está circulando, pues ¿cómo podemos controlar esa corriente para que salga con mayor o menor intensidad la corriente de agua en la parte de abajo? Es más, incluso para cerrar la corriente de agua que está circulando, pues para eso nosotros en la tubería vamos a utilizar nuestra llave de paso, ¿no es cierto? Entonces, en lo que tiene que ver con corriente eléctrica, los electrones circulan desde la parte positiva hacia la parte negativa. Siempre tiene que haber un circuito cerrado. Si no, pues no hay corriente. Listo. Entonces, para controlar el flujo de electrones, para que pase más o menos electrones, o sea, para que haya mayor o menor corriente eléctrica en electricidad, utilizamos lo que se conoce como resistencias eléctricas. Las resistencias eléctricas, que tranquilamente pueden también llamarse cargas eléctricas. Ya vamos a hablar de esto más adelante. Entonces, listo. Corriente eléctrica, y hasta ahí es la medida de la intensidad del movimiento de electrones que circulan por un conductor eléctrico. Siempre los electrones van a circular siempre que el circuito sea cerrado, es decir, que siempre vaya desde el positivo hacia el negativo. Vale decir que si no se cierra el circuito, pues no hay corriente eléctrica. Bien, veamos ahí cómo los electrones se mueven por el conductor. La animación que tenemos en este momento nos muestra cómo los electrones van avanzando por un conductor eléctrico como si fuera agua sobre una tubería igual, ¿no es cierto? Y listo, entonces esta sería la animación. La letra que representa a la corriente eléctrica es la I. ¿Por qué la I? Porque viene de intensidad, intensidad de corriente eléctrica, por eso es la I. Y la unidad con la que se mide la corriente eléctrica es el amperio, el ampere. Entonces, eso es lo que hay que saber de la corriente eléctrica. Vamos a ver lo que es conductividad. Conductividad, bueno, pues los elementos de la naturaleza son conductores o son aislantes de corriente eléctrica. Se dice que un elemento es conductor cuando permite el flujo de electrones, es decir, si un elemento permite que los electrones circulen, entonces se define como un conductor. Entre ellos están el cobre, el aluminio, el hierro, también el agua. También es conductor el agua que tenemos ahí sin purificar, porque el agua pura no conduce electricidad, pero el agua que tenemos acá siempre tiene impurezas y permite la conductividad, o sea, permite conducir electrones. Y entonces tenemos que un aislante, en cambio, es un elemento, una materia que no permite el flujo de electrones, es decir, no pasa corriente por esos elementos. Entre ellos, el plástico, el papel, la madera seca, no permiten la conductividad, es decir, no permiten el movimiento de electrones. Con estas dos cosas, pues, nosotros los seres humanos hemos aprendido a controlar la electricidad y la corriente eléctrica y pues hacemos maravillas, como lo vas a hacer tú. Bien, vamos a ver la medición de la corriente eléctrica. Pues vamos a ver que la corriente eléctrica, para medirlo, vamos a ver que cuando tenemos el positivo y el negativo sin conexión, sin tener nada, pues simplemente no hay corriente, no existe corriente. Para que exista corriente,
obligadamente tiene que haber una conexión, un circuito cerrado entre el positivo y el negativo. En este caso, esta pila no está generando corriente, aun cuando sí tenga voltaje. Voltaje sí puede tener, pero no hay corriente porque no está el circuito cerrado. Bien, en este caso sí hay corriente. ¿Por qué? Porque le he cerrado el circuito y entonces los electrones están circulando desde el positivo hacia el negativo, pero este tiene un problema porque los electrones están libres de circular sin que nadie los restrinja, sin que los detenga nadie, y por lo tanto, si el cable es demasiado fino, el cable se quema, porque se están intentando los electrones irse en avalancha, en un proceso de avalancha de electrones del positivo al negativo, y cuando ocurre eso, pues se ocurre un cortocircuito. Entonces el cortocircuito ocurre cuando el cable es incapaz de soportar la cantidad desmesurada de electrones que quieren circular por dicho cable, ¿no es cierto? Dicho conductor. Bien, pero acá sí, esto sí es lo correcto, es decir, que aquí yo tengo el positivo y debo colocar una resistencia eléctrica para que no permita el flujo de electrones con demasiada intensidad y no se produzca el cortocircuito. Esta sería lo correcto, es decir, que siempre van a tener que tener en un circuito una resistencia o también una carga eléctrica. Ya mismo explicamos por qué carga eléctrica. ¿Listo? Bien, ahora sí, ¿cómo vamos a medir? Pues aquí tenemos nosotros nuestro multímetro, y este multímetro, lo primero que tenemos que notar es que vamos a medir aquí donde dice A de amperios, A de amperios. Y aquí hay una medición, aquí dice que yo puedo elegir entre 200 miliamperios, 20 miliamperios, aquí dice 2000 microamperios y aquí dice 200 microamperios. Y además acá arriba tienes que notar que con este aparatito solo podemos medir corriente DC, o sea, solamente corriente directa, no corriente alterna. No podemos medir con este aparatito la corriente que están en los tomacorrientes de la casa, no, solamente corrientes de pilas y de baterías, nada más. ¿Cómo vamos a colocar para poder medir la corriente? Pues lo que tenemos aquí justamente es el circuito. Para medir la corriente lo que vamos a hacer es desconectar el positivo y una pata de la carga, en este caso de la resistencia. Y ahí nosotros lo que vamos a hacer es conectar la parte positiva de la pila, pues para que la corriente circule hacia el multímetro. Nota que aquí estoy marcando para que se mida los amperios DC. Amperios DC, no se puede medir amperios AC, amperios DC nada más, solo de pilas. Entonces la corriente va a venir por este cable, va a llegar, va a hacer la medición y se va a regresar para cerrar el circuito, y por eso que conectamos la punta de prueba negra en la otra pata, pues, ¿no? Y los electrones van a cerrarse el circuito ahí. Bien, de esa manera pues se hace la medición de la corriente. Recuerda que la medición con este aparatito solo para pilas y baterías de 9 voltios, no para la corriente del tomacorriente de las casas. Si se quema el aparato, están avisados. Bien, ahora vamos a ver lo que es resistencia eléctrica. Bueno, pues la resistencia eléctrica, eso que venimos mencionando ya ahorita, justamente es la capacidad que tienen los objetos de no permitir el paso de electrones. También se conoce como carga eléctrica a la resistencia. Bueno, entonces aquí es como que tuviéramos, no tengo, aquí está, vean, muchos electrones de este lado, pero la resistencia está haciendo que pasen pocos. Esa resistencia hace que los electrones no pasen en avalancha, no vayan todos queriendo pasar por el cable, porque podrían quemarlo y generar un cortocircuito. Para eso es la resistencia. Bien, su símbolo es la letra R, pues de resistencia, Y la unidad de medida con que medimos la resistencia es con el ohmio, así como ven aquí, ohmio, así se llama la unidad de medida de la resistencia. Pero no escribimos ohmio, simplemente ponemos este simbolito que se ve ahí, ese simbolito en una letra griega, es lo que nosotros vamos a representar como el ohmio. Bien,
aquí está, pues tenemos nosotros una resistencia, ya la hemos visto. Esta resistencia tiene un valor, hay que medirla y también podríamos llamar resistencia a un radio, a un televisor, a una cocina eléctrica, una refrigeradora, unos focos, los motores, todo eso son considerados también resistencia, aunque no se le llama resistencia precisamente, sino que se le llama carga eléctrica. Entonces, además, bueno, pues la medición de la resistencia eléctrica se la hace apuntando, mira, ahí está, se la hace apuntando con una flechita. La flechita debe apuntar hacia este sector que está acá del multímetro, donde se ve aquí el simbolito de ohmio. Entonces ahí vemos que se puede medir 200 ohmios, 2000 ohmios, 20K, 200K, 2000K, que K significa 1000, ¿no? Por si acaso. Bueno, de esta manera se hacen las mediciones. ¿Y cómo vamos a colocar las puntas de prueba para hacer las mediciones? Pues simplemente lo que nosotros hacemos es colocar la resistencia o en este caso si tuviéramos un radio, un televisor, un motor, el enchufle, en el enchufle, las dos patitas del enchufle son las que sirven para hacer la prueba. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues simplemente lo que hacemos es coger, ponemos en la segunda donde se medía el voltaje mismo, colocamos y en una punta arriba y en una otra punta abajo, y si fuera en el enchufle, en las dos patitas del enchufle de los aparatos, se puede colocar para medir cuánto es la resistencia que tiene en este caso el aparato o la carga. Bien, listo. Entonces, dicho esto, pues ahora sí vamos a tratar de hacer el experimento, el trabajo. Para ello ya saben que necesitamos simplemente todo lo que ya habíamos pedido y además voy a pedirles que se compren 6 resistencias de diferentes colores, de gama de colores. Estos colores indican la medida de la resistencia, pero yo les voy a pedir que compren 6 resistencias de 640 ohmios y 6 resistencias de 1K ohmios. Y con eso vamos a hacer los siguientes experimentos. Vamos a ver, dice, vamos a medir las resistencias reales que tiene cada una de las resistencias que has comprado. Anotas el valor real y el valor teórico. Y además vamos a hacer este circuito en donde tenemos aquí dos pilas en serie. Al tener dos pilas en serie, ya sabemos que aquí tiene 1.5 y aquí tiene 1.5, por lo tanto entre los dos extremos tenemos 3 voltios. Entre extremos tenemos 3 voltios. Es como que tuviéramos una sola pila de 3 voltios. Esa pila la vamos a conectar con una de las resistencias, con cada una de las resistencias, y vamos a hacer la medición de la corriente. Listo, entonces con eso, chicos, terminamos nuestro trabajo del día de hoy y hagan el experimento, muy interesante para que ustedes se percaten de cómo funciona. Ya sabemos entonces cómo se trabaja con voltaje, con corriente y con resistencia. Ok, nos vemos, chicos, la próxima clase. Bueno, ¿y qué te ha parecido este video? Cuéntame en los comentarios, dime si algo más te hace falta conocer sobre el tema, que yo estaré presto para ayudarte y que conozcas más sobre electricidad. Y entonces, mientras tanto, nos vemos en el próximo video, que también será muy interesante. Nos vemos.